Hola otra vez amigos, soy el Javi con esta tercera entrega sobre vidas de personajes singulares. En vista de la situación actual y el hecho de que mucha gente parece estar canalizando la ansiedad del confinamiento por la vía gástrica, he pensado hacer un poco de servicio público presentándoles un material que tal vez les haga pensar dos veces antes de abalanzarse sobre la indefensa y sobreexplotada nevera. En esta oportunidad les voy a hablar sobre Tarrare, lo diré directamente para evitar problemas de pronunciación, que es el nombre o seudónimo de un francés nacido en 1772 cerca de Lyon, cuya particularidad era su insaciable apetito. Por lo que se cuenta, cuando alcanzó la adolescencia, era capaz de comerse en 24 horas su propio peso en carne de buey, debido a lo cual sus padres, incapaces de mantenerlo, lo instaron a abandonar la casa. Tarrare se dedicó a recorrer el país junto con una banda de ladrones y prostitutas, mendigando y robando comida, hasta que consiguió empleo como telonero de un charlatán ambulante, un embaucador. Era un interesante reclamo para el público, ya que ingería piedras, cestas enteras de manzanas y animales vivos con gran voracidad y disfrutaba especialmente con la carne de serpiente. En 1788 se trasladó a París para trabajar como artista callejero, con bastante éxito. En una ocasión sufrió una obstrucción intestinal aguda que acabó con el artista en el hospital Hotel Dieu, donde lo trataron con fuertes laxantes. Se repuso por completo y se ofreció a hacer una demostración de su espectáculo tragándose el reloj y la cadena de Giraud, su cirujano, quien poco impresionado por la oferta le advirtió que si lo hacía le abriría para recuperar los objetos. La descripción del aspecto del personaje es bastante llamativa. Según se cuenta, era de complexión delgada, estatura media, y a los 17 años pesaba tan solo 45 kilos. Tenía un cabello fino y claro y una boca excepcionalmente grande, con dientes muy manchados y labios casi invisibles. Cuando no comía, su piel colgaba tanto que podía rodearse la cintura con el pliegue de la del abdomen. Cuando estaba lleno, este se hinchaba como un gran globo, la piel de sus mejillas estaba arrugada y le colgaba, y cuando se estiraba podía meterse 12 huevos en la boca. Su cuerpo estaba caliente y sudaba mucho, y sufría constantemente de un nauseabundo olor corporal. Se le describe como maloliente hasta el punto que se hacía insoportable a una distancia de 20 pasos. Este olor se hacía notablemente peor después de haber comido. Sus ojos y mejillas se volvían sanguinolentos. Un vapor visible se desprendía de su cuerpo y entraba en un estado letárgico durante el cual eructaba ruidosamente y sus mandíbulas simulaban los movimientos de la deglución. Sufría diarrea crónica, descrita como fétida más allá de toda concepción, y a pesar de su inmensa ingesta de comida no parecía ni vomitar excesivamente ni ganar peso. Aparte de sus hábitos alimentarios, sus contemporáneos no observaban ningún signo aparente de enfermedad mental o comportamiento inusual en él, más que un aparente temperamento apático con una falta completa de fuerza e ideas. En los comienzos de la guerra de la Primera Coalición, Tarrare se unió al ejército revolucionario francés. Por desgracia para él, las raciones militares eran insuficientes para satisfacer su apetito, por lo que llevaba a cabo tareas para otros soldados a cambio de una parte de sus raciones, y buscaba sobras en los montones de estiércol, cosa que tampoco le bastaba. Fue ingresado en el hospital militar Sulz-Haut-Rhin por agotamiento extremo. Le dieron el cuádruple de raciones, pero seguía hambriento. Buscaba desperdicios en alcantarillas y en contenedores de agua, ingería las sobras de las comidas de otros pacientes y entraba a hurtadillas en la botica para comerse las cataplasmas. Los cirujanos no alcanzaban a entender su apetito. Se le ordenó que permaneciera en el hospital militar para someterse a experimentos fisiológicos diseñados por el doctor Courville, cirujano del 9º Regimiento Húsar, y el jefe de cirugía del hospital, Georges Didier Baron Percy. El siguiente pasaje está extraído de Anomalías y curiosidades de la medicina, de George M. Gould y Walter Lytle Pyle. Dice: en presencia de Lorenz, agarró un gato vivo con sus dientes, lo eventró, le chupó la sangre y se lo comió, dejando solo el esqueleto desnudo.
En unos 30 minutos regurgitó los pelos como lo hacen las aves de rapiña y los animales carnívoros. También comía perros de la misma manera. En una ocasión se dijo que se tragó una anguila viva sin masticarla, aunque primero le había machacado la cabeza con los dientes. Se comió casi instantáneamente una cena preparada para 15 trabajadores vigorosos, bebiéndose al mismo tiempo el agua que la acompañaba y la dosis total de sal correspondiente. Después de esta comida su abdomen estaba tan hinchado que parecía un globo. El general en jefe le había visto devorar 30 libras, casi 14 kilos, de hígado y pulmones crudos. Tras algunos meses de experimentación, las autoridades militares le presionaron para regresar al servicio activo. Y al doctor Colville se le ocurrió que las increíbles capacidades de Tarrare podrían aplicarse con fines militares. Para comprobarlo, le dieron una caja de madera conteniendo un documento escrito, que recuperaron de sus excrementos 2 días después con el texto aún legible. Esto hacía factible que se lo pudiera utilizar como mensajero militar. Así que lo contrataron como espía de la Armada del Rin. Si bien confiaban en su capacidad, no era cuestión de entregarle de entrada información importante. Le dijeron que debía entregar unos documentos de gran valor militar a un coronel francés retenido por los prusianos, aunque tan solo se trataba de una nota de prueba pidiendo confirmación de la recepción del mensaje en condiciones. Tarrare cruzó las líneas prusianas pero fue capturado. Se dice que expulsó la caja, pero la recuperó de entre sus heces y se la volvió a comer para que no cayera en manos de sus enemigos. Allí, tras 24 horas en cautividad, terminó confesando sus intenciones y luego de 30 horas encadenado a una letrina expulsó definitivamente los documentos. Fue tal la ira del general Soigli, que esperaba tener información relevante, al ver la inofensiva nota que Tarrare estuvo a punto de ser ahorcado. Se salvó en el último momento y terminó siendo liberado tras una soberana paliza cerca de las líneas francesas. Después de esta experiencia, Tarrare no quiso saber más del servicio militar y regresó al hospital ofreciéndose a Percy para probar cualquier posible cura para su apetito. Fue tratado sin éxito con láudano, con vinagre de vino, con pastillas de tabaco y con la ingesta de grandes cantidades de huevos pasados por agua. Todo fracasó. No hubo forma de hacerle llevar una dieta controlada, ya que siempre que podía se fugaba del hospital para buscar vísceras en las carnicerías y disputar la carroña de las alcantarillas y basurales a los perros vagabundos. Varias veces fue descubierto bebiendo de pacientes sometidos a sangrías e intentando comerse los cadáveres de la morgue. Y aunque otros médicos pretendían que los trasladaran a un manicomio, Percy insistía en continuar experimentando con él en el hospital militar. Así fue hasta que en determinado momento desapareció un bebé de 14 meses y sospecharon inmediatamente de Tarrare. Percy fue incapaz de defenderlo o simplemente no quiso hacerlo, y el personal del hospital lo sacó de allí, a donde nunca regresó. En 1978, 4 años después de ser expulsado, Percy recibió la notificación de un paciente del hospital de Versalles que quería verlo. Era Tarrare, débil y encamado, quien contó que se había tragado un par de años antes un tenedor de oro y creía que era la causa de su debilidad. Tras examinarlo, Percy detectó una avanzada tuberculosis y Tarrare murió poco después tras una persistente diarrea exudativa cuando tenía apenas 26 años. Los cirujanos no quisieron diseccionar su cadáver, que se descompuso muy rápidamente. El doctor Tessier decidió hacerle una autopsia, durante la cual se descubrió que el esófago era mucho más ancho de lo normal, que su hígado y vesícula biliar eran también anormalmente grandes y su estómago enorme. El cuerpo estaba lleno de pus y tenía úlceras que cubrían la mayor parte de su cavidad abdominal. Y, por cierto, el tenedor jamás fue hallado. Tarrare no es el único caso extremo de este trastorno conocido como polifagia. Otro devorador insaciable fue un contemporáneo, el soldado polaco Charles Domery o Domers, nacido en 1778, quien desertó del ejército prusiano, donde las raciones no le eran suficientes, para pasarse al revolucionario francés a cambio de comida. Nótese que para Tarrare las raciones de este ejército francés eran manifiestamente insuficientes. Allí comía cualquier cosa que estuviera a su alcance. Llegó a devorar 174 gatos en un año
y aunque no le gustaban los vegetales, podía ingerir entre 1,8 y 2,3 kilos de césped al día si no hallaba otro tipo de alimento. Por si fuera poco, mientras servía en la fragata francesa Hoche, intentó comerse la pierna de un miembro de la tripulación amputada por un cañonazo antes de que uno de sus compañeros lo impidiera. La fragata fue capturada por los británicos y llevada a Liverpool, y aunque le daban de comer el equivalente a 10 raciones normales, él seguía con hambre. El caso de Domri atrajo la atención de los comisionados para el cuidado de los marineros enfermos y heridos y para el cuidado y el trato de prisioneros de guerra, que era una institución encargada de los servicios médicos de la Marina Real Británica en el siglo XVIII, y que decidió realizar un experimento para evaluar su capacidad de alimentación, para lo cual procedieron como sigue. A las 4 de la mañana del día acordado para la prueba, 17 de septiembre de 1799, despertaron al polaco y le dieron de comer 1,8 kilos de la ubre cruda de una vaca, la cual ingirió sin vacilar. A las 9:30 le proporcionaron 2,3 kilos de carne de res cruda, 12 velas de cebo largas, que en total pesaban 453 gramos, y una botella de porter, los cuales devoró en su totalidad. Casi 4 horas después, a la 1 de la tarde, Domri se comió otra porción de 2,26 kilos de carne de res, 453 gramos de velas y 3 botellas largas de porter. En el transcurso del experimento no defecó, orinó o siquiera vomitó en ningún instante. Su pulso permaneció estable y no mostró cambios en la temperatura corporal. Tras su regreso a su alojamiento a las 6:15 de la tarde, una vez finalizado el experimento, se lo describió como particularmente animado. Bailó, fumó su pipa y bebió una botella más de porter. El doctor Johnston, integrante de la citada comisión, escribió: la ansiedad con la que devora su carne de res cuando su estómago no está lleno se parece a la voracidad de un lobo hambriento que arranca la carne y la traga con glotonería canina. Para lubricar su garganta, cuando está seca, ingiere de 3 bocados la grasa de las velas y de uno solo se come también la mecha, la cual envuelve como si fuera una pelota con cuerda y todo. Si no hay otra opción, es capaz de comer grandes cantidades de patatas o nabos crudos, pero en caso de haber alternativa, nunca probaría el pan o las legumbres. No existe información sobre lo que ocurrió con Domri después del experimento o con los otros prisioneros de Hoche, y no se sabe si regresó a Francia o a Polonia o si continuó en Liverpool. Su caso volvió a ser noticia en 1852 cuando Charles Dickens escribió sobre Domri. Ahora, en mi opinión, un hombre como este, cenando en un escenario de Drury Lane, atraería más público que un mero actor de tragedias que mastica palabras sin sustancia en vez de carne saludable. Por último, un apunte sobre otro famoso devorador, Nicholas Wood of Harrison, nacido en Hallingbourne, un hombre de la tierra, auténtico trabajador. Según podemos leer en el panfleto de John Taylor de 1630, El gran comedor de Kent, o parte de la admirable explotación de dientes y estómago de Nicholas Wood de Harrison en el condado de Kent, dice: estaba afectado por una enfermedad llamada bulimia o caninus appetitus, tanto que podía devorar en una sola comida lo que 20 hombres. Se comía un cerdo entero de una sentada y en otra oportunidad 30 docenas de palomas. Según cuenta la historia, Taylor encontró a Wood en un albergue de Kent y quedó pasmado al verlo devorar 60 huevos, buena parte de un cordero y varias tartas, una comida que le dejó aún con hambre. Wood se ganó su reputación dándose festines en fiestas y festivales. Según cuenta Jan Bondeson, varias veces devoró comidas tales como 7 docenas de conejos de una vez o una cena completa preparada para 8 personas. Aún así, fue vencido un par de veces. Durante una visita con un hombre llamado Sir William Sedley, Wood comió tanto que cayó en un serio coma alimenticio. Cuando se despertó al día siguiente, Sedley hizo que sus hombres lo pusieran en un cepo para avergonzarlo por su fracaso. En otra ocasión, un tal John Dale apostó que podía saciar el apetito de Wood por solo 2 chelines. Wood aceptó la apuesta y Dale le dio 12 barras de pan que empapó en una cerveza fuerte. Si no fue el efecto de la hinchazón de una comida tan aterradora, fue la cerveza que lo emborrachó tanto que se desmayó. Dale ganó la apuesta y Wood fue humillado una vez más.
Si bien este último individuo participaba en desafíos que ponían a prueba sus capacidades, parece seguro que todos ellos estaban afectados por el trastorno que mencionaba anteriormente, conocido como polifagia. Y hay que distinguirlos de los que simplemente se dedican a competir en concursos de a ver quién come más, tan habituales por ejemplo en los Estados Unidos, con perritos calientes, huevos y otros alimentos. Bueno, gente, unos bonitos ejemplos de resistencia, en este caso gastrointestinal, de los que dejan sin aliento y presumo que también sin apetito. Un abrazo grande a todos y a seguir resistiendo, como el estómago de Tarrant.